Ok, muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación a la Ciudad Peruana de Oftalmología, al capítulo de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, a la doctora Derrama, doctora Rivas, y muchos saludos a todos ustedes. Estamos bien después de 9 años, hace 9 años se realizó aquel congreso, después de eventos tristes, trágicos, pero aquí estamos. Muchas gracias por venir. El día de hoy voy a complementar la charla de Rivas muy interesante sobre la miopía, pero ella está usando atropina. ¿Por qué razón? Porque el músculo ciliar afecta en la progresión de la miopía o inicio de la miopía. Durante algunos años realicé unas campañas en Camana e Hilo de refracción y me di cuenta que ahí no había mucha miopía o falsa miopía, a diferencia de Arequipa, que sí hay falsa miopía. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué hay falsa miopía en Arequipa y no en Hilo y Camaná? Hay un factor ahí, sí, la altitud. ¿La altitud influye en la acomodación, en la amplitud de acomodación, sí o no? Y si esta influencia debe ser considerada cuando hagamos refracción. Saben que como oftalmólogos-pediatras, nosotros hacemos refracción diariamente, probablemente es el principal motivo de consulta, y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, esta es una charla que espero que les sirva mucho, como a mí también me ha servido. Bueno, ya sabemos las altitudes, sabemos que Arequipa está a 2.335 metros, Lima está en 0 metros, y hay otras ciudades que están más altas. Ahora, a mayor altitud, menor presión barométrica y menor FiO2. Además de que hay mayor radiación, más frío y menos humedad. Eso lo sabemos todos. Acá podemos ver algunas ciudades. Sabemos que Arequipa está a la altura de México, Bogotá es un poco más alta, Cusco y Huancayo mucho más alta que Quito, y La Paz más alta que Huancayo. Eso hay que tener en cuenta porque nuestro país tiene muchas alturas, hay muchas ciudades, y creo que considerar la altitud para una adecuada refracción, considerando la amplitud de acomodación, es muy importante. De más a decirlo que hay un índice de radiación asociado a la altitud. La doctora estaba preguntando cuánto es en Arequipa, pues en Arequipa es 16. Todos estamos entre colores violetas y azules. Estamos en riesgo, toditos. Y a mayor altitud, mayor frío. La adaptación a la altitud ya es algo muy estudiado. Ustedes que están ahorita en Arequipa, vemos que tiene un PO2, presión parcial sino menor, mayor frecuencia cardíaca, mayor frecuencia respiratoria. Están a 2.300 metros. Pero ¿cómo influiría eso en el músculo ciliar? A través de varios estudios se vio que a mayor altitud había mayor rendimiento y mayor consumo máximo de oxígeno en atletas de alto rendimiento. Pero también tiene sus ventajas. No todo es ventaja vivir en la altitud. La altitud puede haber un mayor riesgo de atrofia muscular. ¿Y por qué? Porque si no se compensa adecuadamente la perfusión sanguínea en los músculos, hay atrofia muscular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más ejercicio y alimentos ricos en hierro para que haya un mayor transporte de oxígeno. Tenemos muchos músculos en el cuerpo y no olvidar que el músculo ciliar es un músculo importante. Probablemente con el diafragma, los que más usamos todos los días. El músculo ciliar acá lo ven mucho mejor. Tenemos fibras longitudinales, fibras circulares, fibras transversales. Es un músculo importante. Fíjense en las fibras longitudinales, me gustaría que se fijen en ello, cómo se insertan en el trabéculo y cómo se insertan hacia atrás. Son fibras que a veces no se consideran y mucho hablan más de las circulares, pero también hay que considerar las longitudinales. Bueno, ustedes ya lo conocen. ¿Qué beneficios tenemos en vivir en altitud? Conocen a Alex Tejeda, de Melchor, campeonas sudamericanas, panamericanas, y obviamente la altitud ofrece ventajas. ¿Qué ventajas ofrecería finalmente para ser más objetivos? Mejor índice de tolerancia, vale decir, mayor tiempo de trabajo de músculo ciliar, mayor capacidad de recuperación, menor cansancio y fatiga muscular, y aumenta el rendimiento físico del 12 al 4%. 12 al 4% puede parecer poco, pero es bastante en ejercicios de alta competencia, es bastante. Ahora, la influencia de la altitud en el ojo humano, vamos a una revisión rápido. Hay muchos estudios. Este es un estudio que se realizó con el EBD Group Research, donde evalúan cuáles son los cambios en el ojo cuando hay aumento de altitud de manera súbita. Finalmente se concluyó que lo que más predominaba era el ojo seco y patologías derivadas del ojo seco. Pero ¿qué habla sobre acomodación? La acomodación en el momento que hubo ese cambio brusco de altitud no varió, pero no habla del efecto a largo plazo. Hay efectos sobre el paciente ocular, aún es debatible. Efectos sobre la cirugía refractiva, sí, porque hay edema corneal. A mayor altitud, menos oxígeno, edema corneal, visión más borrosa. La radiación solar ya sabemos lo que afecta. Pero este es un estudio que se hace en India, donde no solamente evalúa alta altitud o extremas altitudes, sino altitud moderada como Arequipa. Acá concluyó finalmente que lo que más varió significativamente
era la prevalencia de enfermedad de ojo seco. Podemos ver cómo este de Schiller ha variado, más no en el grosor de córnea y más no en la presión intraocular. Pero en ningún momento se evalúa la amplitud de acomodación con la altitud. Es algo que faltaría evaluar. Recordar la acomodación cristalino, hay muchas teorías de la acomodación. Ustedes ya saben que el cristalino se acomoda, hay una disminución de la longitud periférica ecuatorial, pero hay un aumento del grosor anterior-posterior. Hay muchas teorías. Me gustaría que vean el video anterior, por favor. Acá en este video se expone la teoría de Goldberg. Es una reciente teoría donde evalúa otros aspectos que no se había considerado en la acomodación que nosotros conocíamos. ¿Qué evalúa? Ya sabemos que cuando se contrae musculosidad, sobre todo las fibras circulares, hay un acortamiento de la longitud ecuatorial y aumento de la longitud anterior-posterior. Pero quiero que se fijen en las fibras anulares posteriores, esa de color verde y rojo. Se insertan en la coroides, ¿de acuerdo? Si la coroides es elástica, entonces va a jalar hacia adelante, y el efecto que generaría el vitrio para un mayor aumento de miopía estaría compensado en teoría. Entonces eso no se estudia aún, pero existen fibras anulares posteriores, ¿de acuerdo? Eso no se estudia. También veamos cómo el vitrio se despega hacia adelante. Entonces siempre se debate, nosotros estamos usando atropina y cicloplejos para evitar la miopía, pero ¿en qué medida ayuda estos cicloplejos a disminuir la miopía? Creo que acá hay algo que no se ha estudiado, que se debe estudiar para poder entender mejor los mecanismos de la fisiopatología de la miopía por la amplitud de acomodación. El siguiente, por favor. El siguiente. Muy bien, voy a explicar rápidamente para que lo puedan entender y quiero que esto lo tengan bien claro. Cuando ustedes contraen, ya lo sabemos, hay unos vectores de fuerza hacia adelante y hacia el iris. Aumenta la profundidad del foco del iris al ocasionar la miosis y las aberraciones esféricas disminuyen. La curvatura anterior ya conocemos que aumenta, la curvatura anterior y posterior, y por tanto el grosor anterior-posterior. Y la cámara se aplana, pero se aplana a nivel del mar. ¿Qué ocurre en la altitud? Sabemos que en la altitud hay menos presión barométrica. Eso influiría para que la cámara no se aplane y por ende hay una mayor abombamiento de la córnea porque hay una fuerza de la cápsula anterior cristalina. No lo sabemos. El cristal acomodado desciende 0.3 milímetros por la gravedad y el coroide se desplaza hacia adelante 0.5 milímetros. Eso se debe tener en cuenta, no se evalúa ello. Si se desplaza 0.5 milímetros se compensa el efecto de la acomodación con la producción de miopía. Ahora, algo más es que ustedes nos han enseñado que la acomodación, o la acomodación cristalina no afecta a la córnea, pero sí afecta a la córnea. No solamente el cristalino, afecta a la córnea. En disminuir 0.17 de la córnea. ¿Por qué? Porque hay una tracción de la periferia de la córnea. La córnea la vuelve más oblata. Menos prolata, más oblata. Pero también, volvemos a decir, la presión atmosférica disminuida influirá, no lo sabemos. Este estudio sí evaluó que afecta a la córnea, que hay una modificación de la córnea. Y bueno, habla de la amplitud de acomodación. Ya saben que la amplitud de acomodación disminuye con el tiempo, disminuye con la edad, al igual que otras funciones. Se puede evaluar la amplitud de acomodación con ciertas fórmulas, con el test de Donders, con el test de Sherry. Hay una tabla de Donders, pero esa tabla no está corregida asociando la altitud. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿O qué es lo que planteé y lo he hablado con los colegas? Elaborar una tabla de Donders, modificarla por altitud, para saber si la acomodación cambia por la altitud. Hay muchos factores que influyen en la altitud. Incluso en la amplitud de acomodación ya existen equipos para evaluar la altitud de acomodación, como el TONOREF 3. No hay ningún conflicto económico, pero ya existen equipos para ello. ¿Qué es lo que realicé? ¿O qué es lo que evalué? Evalué en la consulta muchos pacientes que tenían falsa miopía y traté de hallar si hay una diferencia en el sexo y traté de ver cuánto era la varianza en errores reflerídicos y errores cilíndricos. La verdad final fue de 1.3 dioptrías en esfera y cilindro no, entonces el cilindro no se afecta mucho, eso ya lo sabemos, lo que estoy haciendo es comprobando. Pero lo que me llama la atención es que esta variación es mayor en los varones que en las mujeres. Entonces sabemos que en los varones la potencia muscular es mayor por la testosterona, pero habría que hacer estudios a mayor escala para confirmarlo. Un dato adicional con respecto a la presbicia. La presbicia se ha visto que el índice de presbicia es mucho mayor en lugares a nivel del mar, pero a nivel de altitudes grandes es más tardía. Eso está comprobado.
al igual que la temperatura. A mayor temperatura, inicio más precoz. A menor temperatura, más tardía. Como pueden ver. A menor temperatura, más precoz, ¿verdad? A menor temperatura, como la altitud tiene, es más tardía. Y más precoz en lugares con mayor temperatura, que sabemos que está a nivel del mar. Entonces yo planteo la situación y planteo esta duda. La amplitud de acomodación probablemente sea mucho mayor en altitud. Por lo tanto, cuando ustedes evalúen refracción en niños, considerar este hallazgo interesante, porque es muy importante evaluar bien la refracción. Cuando llegue un paciente de altitud a la costa Lima, un paciente de Arequipa Lima, entienda que hay una mayor amplitud de acomodación aparentemente no comprobada. ¿De acuerdo? Es lo que quería yo exponer. Muchas gracias, la Sociedad Peruana de Oftalmología, por exponer, gracias a ustedes. Y quiero hacer un homenaje al doctor Juan Carlos Cuadros Martínez, un abrazo al cielo, hijo de esta ciudad. Muchas gracias.